Comencemos, en primer lugar, viendo el llamado de Jesús a todos sus discípulos en los primeros versículos. Dice que Jesús se manifestó a sus discípulos en Galilea, ¿cierto? Y nos comenta que Pedro se fue a pescar y que algunos de los otros discípulos le siguieron. A ver, muchos han interpretado este texto, hermanos, sugiriendo que Pedro estaba regresando a las antiguas andadas, ¿sí? Como si Pedro abandonó su oficio de apóstol y realmente estaba siendo tentado con regresar al mundo. Yo realmente creo que esa no es la mejor interpretación del texto. ¿Por qué? A ver, preguntémonos, ¿por qué estaban los discípulos en Galilea? ¿Por qué viajaron a Galilea? La razón no es porque se les ocurrió. Lean conmigo, bueno, déjenme leer para ustedes Marcos 14:28. Marcos 14:28 dice: pero después de que haya resucitado, Jesús les está hablando, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les dijo a los discípulos: los espero en Galilea, después de que resucite, vayan para allá. Y de hecho, esto lo dice Jesús antes de su crucifixión, pero los ángeles en Marcos 16, versículos 6 y 7, lo repiten. Escuchen lo que dicen los ángeles a los que están en la tumba, en el sepulcro. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Qué hacía en Galilea? No creo que estaba regresando a las andadas antiguas, estaba obedeciendo a su Señor. Los veo en Galilea. ¿Por qué? Porque en Galilea es donde se despide definitivamente de ellos en el monte de Galilea, ¿sí? En el capítulo 28 de Mateo, donde les da la gran comisión. De hecho, hermanos, estamos a unos minutos de que, bueno, en la historia, ¿sí? Aquí estamos a unos minutos que el Señor suba al monte para dejar a sus discípulos. A ver, ¿estoy negando que un cristiano puede ser tentado a regresar a su vida pasada? No, creo que un cristiano puede ser tentado a eso. Creo que como cristianos podemos ser zarandeados. Mi único punto es que no es lo que creo que está diciéndonos el Evangelio de Juan. ¿Por qué estaban pescando? Mi respuesta sería: porque es lo mejor que saben hacer para comer, ¿sí? De hecho, creo que era R.C. Sproul que decía que hay un dicho bastante conocido, que los que no saben pescar trabajan, ¿sí? Así que ellos eran expertos en la pesca y por lo tanto, para sostenerse mientras el Señor venía, salen a pescar. Ahora, aquí debemos ver que en todo esto, nuestro Señor tenía un claro propósito. Como en todo lo que hace, en la historia, en los discípulos y en tu vida, hermano. Nuestro Señor tenía un propósito como lo que Dios siempre hace. Dios siempre tiene una razón por la cual permite ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que está permitiendo aquí a sus discípulos? Está permitiendo que pasen por un desaliento profundo para que Él los pueda instruir y consolar. Hermanos, hay ciertos pecados en nuestro corazón, cierto orgullo en nuestro corazón, ciertas maldades que el Señor nos tiene que exponer en ocasiones a ciertas dificultades, para que al acercarnos a esas dificultades nuestro pecado se exponga y entonces Él pueda venir y limpiar y curar. Y es lo que creo que está pasando aquí. A ver, déjenme explicar qué es lo que está pasando. Bueno, los expertos pescadores salieron a pescar, pero ¿qué pescaron? Ni algas, ¿sí? Ni algas lograron pescar. Quizá ni una conchita lograron obtener.
Y entonces, están a unos 200 codos, dice el texto, se acerca alguien a la orilla del mar y les grita, hijitos, la palabra es muchachitos, la palabra griega es más de compañerismo, más muchachos, ¿tienen algo para comer? ¿Y qué le gritan? No. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿A quién les está preguntando? Oigan, ¿tendrán un pescadito de todo el tiempo que llevan ahí? No. ¿Qué estaba mostrando? O sea, ¿han fracasado en su pesca? Entonces el Señor dice, tiren la red a la derecha. Y ellos obedecen y hay una gran pesca. Dice que 153 peces fueron alcanzados ahí. Hermanos, pongámonos en contexto para saber qué está enseñando Jesús a estos discípulos. Está a punto de darles la gran comisión, ya se las había dado. ¿Recuerdan en el aposento alto? Cuando estaban en su aposento con las puertas cerradas, ¿recuerdan que se aparece y dice, así como el Padre me envió, yo los envío? Bueno, estaba a punto de darles el mandato final. El mandato final que consistía en ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese iba a ser el gran llamamiento. Los había llamado para ser pescadores de hombres. Pero ¿en qué los quiere instruir? Hermanos, les está advirtiendo que ahora que Él los envía, no pueden confiar en sí mismos. No pueden depender de sí mismos. Jesús los está despojando de toda confianza que puedan tener, de toda autoconfianza. Él les va a decir, síganme, trabajen para mí y trabajen en la obra del Señor, en la mies del Señor. Pero primero tienen que entender que no podrán pescar nada. Que no podrán pescar nada si yo no estoy con ustedes. No solo les dice, desconfíen de sí mismos, sino confíen en mi sabiduría. Él les dijo, lancen la red a la derecha. Y cuando obedecieron la palabra del Señor, ¿qué hubo? Gran pesca. Gran pesca. Discípulos, creyentes, amados hermanos, hemos sido llamados a cumplir una vocación, a cumplir un llamamiento. Pero si queremos realmente cumplirlo, debemos despojarnos de nosotros mismos y empezar a confiar totalmente en la sabiduría de Dios, en el poder del evangelio, en el poder de la oración, en el poder del buen testimonio. Porque Él va a prosperar y a sostener. Hermanos, hay algo que me atrapa la mente y no tengo la respuesta, pero les voy a dar la duda para que sufran conmigo un poco. Y es esto, dice que hubo una gran pesca. ¿Cuántos peces? 153. ¿Por qué Juan se toma el tiempo de decirnos 153 peces?
¿Saben cuál fue la respuesta de un padre de la iglesia? Que les tengo que confesar, me atrae mucho. Y dijo el padre de la iglesia esto, que en su tiempo eran conocidos solo 153 tipos de peces. Y por lo tanto, cuando la red atrapó 153 tipos de peces, ¿qué estaba simbolizando? Que ellos iban a alcanzar a todo el mundo. Y que la red no se rompía, es que el poder del evangelio tenía para rescatarlos a todos. Ni uno se podía perder de todas las naciones. Todas las naciones pueden participar de esto. Les digo algo, me atrae. ¿Cuál es el problema? Que otros investigadores descubrieron que en el tiempo de Jesús se conocían más de 153 peces. Así que quizá no es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta a este símbolo de 153? No sé, hermanos. Y sufran un poco conmigo. Pero creo que algo es claro. El énfasis es que la red no se rompía, hermanos. Que la red no se rompía. ¿Qué nos dice esto? Hermanos, no solo que para seguir al Señor y servirlo, tenemos que despojarnos de nosotros, confiar en su sabiduría. Pero además, queridos hermanos, que no estamos solos, que Él nos va a sustentar, que Él nos va a sostener. Amados hermanos, seguir a Jesús no es fácil, hermano. Si te ha costado, eso es normal. Seguir a Jesús va a ser difícil, en ocasiones pesado. En ocasiones vamos a estar exhaustos. Pero hoy eres convocado por tu Señor a decir, sígueme y cumple la gran comisión. Empieza por despojarte de ti mismo, por confiar en mi sabiduría y confía en mi poder, que yo te sustento, que yo te sostengo. Oh, querida hermana, querido hermano, joven, señorita, tú que estás en Cristo, ¿cómo te habla este texto a ti particularmente en este día? En tiempos de tribulación por los que pasas, en tiempos quizá de angustia, de desesperación, hoy Cristo te dice, sígueme, y tú dirás, pero Señor, soy muy débil. ¿Qué te dice Él? Sí, pero yo te sostengo. O tú dirás, sí Señor, pero soy muy torpe. ¿Qué dirá Él? Sígueme, yo te sostengo. Confía en mi sabiduría. Deja de confiar en ti mismo y empieza a confiar en mí.